La derrota por 7 goles a 1 frente a la selección alemana en la semifinal del Mundial ha dado muchísimo de qué hablar, ha generado un estado de malestar general en el Brasil. Sin duda siguieron disturbios, tristezas, saqueos, algunos incidentes a corto plazo, pero además a medida que pasan los días lo que se ha generado es una especie de malestar nacional que han recuperado o han rescatado varios medios. La revista The Economist tituló ayer un artículo, las lecciones del Armagedón del fútbol, The Lessons of a Football Armageddon, y habla básicamente de cómo Brasil, un país en donde hay una alianza tan grande entre el sentir nacional y el fútbol, lo que ha pasado después del Mundial es que hay una especie de reflexión a nivel del país sobre si están demasiado atados al pasado, si hace falta tener nuevas ideas, si hay una especie de agotamiento del fútbol brasileño, del sistema brasileño y de la política. O sea que ha habido un análisis bastante amplio e interesante sobre el impacto que pueda tener esta derrota, que es solamente un partido de fútbol para los que no son tan aficionados y que a la vez puede realmente transformar un país. Marc Basset, su periódico, también escribió varios artículos en ese sentido. ¿Usted qué opina de esta especie de asociación entre el fútbol y el sentir brasileño? Yo creo que hay que ir con cuidado a la hora de extrapolar es verdad, un partido de fútbol, un campeonato de fútbol con una sociedad en general y la política. Es cierto que en Brasil el fútbol hay un sentimiento muy arraigado y hay una conmoción general en este país por la derrota ante Alemania, pero hay que recordar que es un juego, hay que recordar que los brasileños yo creo que entienden que es un juego y al final, a fin de cuentas, bueno, han perdido. La política es mucho más compleja, la sociedad es mucho más compleja que el fútbol. No es bueno para un país, una sociedad, depender tanto de la afición al fútbol. Y creo que quizás esta derrota puede servir de antídoto, ¿no? En el país, Juan Arias, que es un veterano periodista, un periodista muy bueno del país, decía que Brasil es mucho más que la alegría de que entre o salga el balón, es mucho más complejo Brasil. Entonces yo creo que cuando pase esta conmoción, este shock por la derrota, las cosas deben volver a su curso normal, incluso mejor, incluso puede servir, como decía, como una especie, como un antídoto para superar la dependencia del fútbol, que nunca es buena para una sociedad. ¿Está de acuerdo con el optimismo de Marc Basset? Es muy racional su respuesta. Yo creo que hay que verlo durante una época, unas semanas, enterarnos en la irracionalidad del momento en Brasil. Una imagen que me llamó la atención mucho era la quema de una bandera brasileña en la televisión que vimos en Univisión. En el pasado hubo debate en el Parlamento por el fútbol, o sea, hay que decir que en algunos momentos, no siempre, el fútbol es más importante que la política, aún más importante que la religión. ¿Y por qué? Bueno, no entiendo por qué, pero quiero hacer una observación con respecto a mi país, Estados Unidos, que por qué no existe un fenómeno así y que no es posible un fenómeno así. Porque en Brasil existe una selección nacional, o sea, el fútbol es nacional en un momento durante la Copa Mundial. En Estados Unidos no existe ningún deporte en que hay un equipo que representa la nación como nación. En el béisbol hay un poquito así, pero nadie le da bola a eso. Entonces, los deportes en otros países no tienen esa identidad con el ser nacional. Y yo creo que es el fenómeno más único en Brasil que en otros países. Jaime Hernández. Fíjate que yo creo que este ejercicio un poco de tratar de establecer una analogía entre si las cosas fueron tan mal en el Mundial, eso significa que el país va mal, yo creo que es un poco tramposo, porque además yo creo que en esta mesa hablamos durante meses antes del Mundial de Fútbol y ya sabíamos que las cosas en Brasil no estaban tan bien. La economía no iba bien, la política no iba bien. De hecho, muchas de las coberturas para el Mundial de Fútbol se pensaron justamente en términos de el riesgo social. Todas las cadenas de televisión, los medios de comunicación, oye, hay que ir porque hay riesgos de explosión social, ¿no? Yo creo que las cosas ya estaban mal y también es interesante cómo, en cierta forma, Brasil, el gobierno, estaba viviendo una especie de estado de negación.
¿no? Estaba viviendo un poco diciendo que seguimos siendo la potencia de América del Sur, nuestro fútbol es el mejor, y yo creo que esto le ha servido un poco para desnudar un poco el fenómeno que ya se venía observando desde hace ya varios meses, y que solamente un poco lo que ha ocurrido es que les han quitado las endorfinas, este momento ilusorio que te da el fútbol, y que claro, es como la resaca, ¿no? Que es brutal. Te enfrentas tú a tu realidad y te das cuenta, oye, pues las cosas no estaban tan bien como habíamos pensado, no, pero es que no estaban desde antes del Mundial de Fútbol. Yo creo que no hay que comerse demasiado el coco, Brasil estaba mal, yo creo que a raíz de esto ha resaltado efectivamente los problemas. Yo creo que a nivel político, económico y social, Brasil tiene que pensar muchísimo qué es lo que tiene que ser por delante. Futbolísticamente, Brasil hace muchos años que no está muy bien. Es decir, que esto también se veía venir desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista político y de país, yo coincido mucho con Marc, que hay que separar las dos cosas. Lo que pasa es que es cierto que Brasil tiene una cultura futbolística, una tradición tan enorme que arrastra y genera toda esta pasión que ahora se ha pinchado el globo, ¿no? No olvidemos que el fútbol es un negocio muy grande, enorme. También se pierde mucho dinero cuando Brasil no gana. También la final soñada hubiera sido Brasil-Argentina en Maracaná, porque eso seguramente es la culminación de las dos aficiones que más se entregan a sus países desde el punto de vista futbolístico. Con lo que hay que entender esa desilusión, pero también hay que darse cuenta que desde el punto de vista del país en sí, pues hay que separar las cosas, porque si no, esto no sería sensato pensar que el fútbol y la política y la economía tienen que ir en el mismo camino. Son cosas distintas. Brasil ha pinchado como parte de los BRICS últimamente, ha pinchado en fútbol también. Lo que tiene que intentar hacer ahora es separar el fútbol de su vida económico-social como cosa fundamental y seguir adelante su camino. Marc, si Brasil se contagia de este ánimo renovador, ¿eso no es perjudicial para Dilma Rousseff, que en cierta forma representa el pasado de Brasil frente a las elecciones de ese país en octubre? Sí, puede ocurrir, pero reitero el argumento de antes, no veo muy claro que a la larga sea por una derrota de un partido de fútbol, aunque sea 7-1 y por 11 jugadores que jugaron mal y un entrenador que fue un mal entrenador. Los problemas son más de fondo, vienen de antes y el Mundial no es, expone quizás estos problemas, pero no es la causa de estos problemas.